chicos, en este nuevo video jugaré con una invitada especial. Hola. Aquí lo primero que hice fue dirigirme por madera. Y empecé a tallar los árboles. Aquí me dediqué a tumbar el árbol, pero se demoraba mucho y cuando por fin lo tumbé cogí todo, la madera, y entonces vi un conejo y lo maté para comer algo. Pero al final lo terminé llevando a la fogata para que si alguien necesitaba comida más que yo, comiera. Y aquí me dirigí hacia la fogata para poner la carne en el suelo. Y una vez que la puse, fui a la fogata y le puse más madera para que subiera de nivel. En fin, fui por más comida y vi un conejo y apunté para pegarle un flechazo y vi que me dio pate conejo, igual me fui para talar un árbol. Pero ya que apenas habíamos empezado la partida y tenía hacha vieja, se demoraba mucho. Y después de tumbarlo, me dio la madera y la recogí y fui por la carne y por la pata. Entonces fui a la mesa de trabajo y dejé la pata ahí. Y dejé la carne ahí para coger la madera y echarla a la trituradora. Y construirme un cofre al cual no sabía que existía y por eso veían que no lo crafteaba. Como dije anteriormente, no sabía que existía y estaba en dudas. Al final terminé por comprarlo y fui por más madera para craftear el mapa. Aquí se me lagueó un poquito, pero seguí talando el árbol y una vez que lo tumbé, cogí con el saco la madera y fui a la mesa de trabajo. Puse la madera y crafteé el mapa. Puse el mapa y el cofre y lo abrí y vi que habían distintos fuegos y puse el azul. Después de un momento porque no sabía cuál poner, porque no sabía sus funciones. Aquí vi que me soltó una esfera y la puse en el fuego y se volvió azul. Aquí fui a explorar una avioneta que vi tiempo atrás, cuando fui por comida. Después de seguir caminando la encontré y como buen jugador de 99 noches fui a abrir el cofre, mientras que vi que había atrás metal. Estaba esperando que me tocaba y me salió una linterna. Entonces cogí el metal y me dirigí a la fogata. Mientras que me dirigía, ustedes no lo escuchan, pero yo escuché el ciervo, así que me intenté apresurar más. Y aquí vi que habían cambiado todo, o sea, habían vuelto a ponerlo y lo cambié de posición porque estorbaba, aunque yo lo hubiera puesto también. Y fui a por el cofre para volverlo a cambiar, pero en vez de cambiarlo lo abrí. Ahí lo recogí. Bueno, no, solté el martillo, pero luego lo cogí y ahí luego lo recogí. Ahora sí. Aquí procedí a poner el cofre y vi que había llegado el tendero. Así que fui por más conejos, pero no tenía balas y entonces me puse a recargar. Cuando por fin le di una, no le maté del todo, pero se quemó con el fuego. Y cogí la pata de conejo y se la dejé a mi invitada. La cual la invitada se llama María. Entonces dejé el metal en la trituradora y recordé mi misión y fui a buscar más patas de conejo. Aquí vi otro y le intenté pegar, pero recordé que no tenía balas. Y ahora sí le pegué, pero no lo terminé matando de un tiro. Y casi se escapa, pero se murió por muy poco. Vi que no me dio nada y me comí la carne. Y ahí sí vi otro y le intenté apuntar en la cabeza y lo maté de un solo tiro. Recogí la carne y luego cogí la pata de conejo para tradearlo con el vendedor. Ahí le estaba mostrando a María
que yo ya tenía pate conejo que ella me la quería dar y compré el saco bueno. Aquí a ir a explorar y a seguir matando conejos y talando madera. Pero se me dio por ir a otro lado y mi invitada me dijo que vaya para algo que ella había descubierto. Entonces la acompañé y a lo lejos me iba llevando, le disparé y me intentó disparar también. La volví a disparar, pero fallé. Y nos encontramos con el nuevo bioma. Y ella cogió la piel de lobo y después de un rato intenté matar a una ranita y como se ocultó la terminé matando a punta de hachazos y ella me regaló la piel de lobo. Y luego me dirigí al campamento para cambiar la piel de lobo por una hacha buena y mientras que me dirigía mi invitada me dijo, ayúdame por favor, me están matando. Y yo no le hice caso y cambié la piel de lobo por una hacha y mientras que me dirigía ahora sí a ayudarla. Pero cuando había llegado, ella ya había matado al lobo. Entonces cogí su pistola que se le había caído y se la llevé, que mire que se la dejó caer, le dije. Entonces fui al nuevo bioma a pesar que supiera que se estaba haciendo de noche. Mientras que andaba no había contado con algo y ese algo es que no lo habíamos desbloqueado todavía. Y quería ir por más madera para desbloquearlo y aquí les doy un spoiler, se me olvidó la madera. Aquí fui a la fogata para que el ciervo no me matara y lo volví a escuchar tiempo después. Como tenía hambre comí unas uvitas y me retomé camino aunque maté un conejo antes. Aquí le estaba dando el botón de recargar, por eso no disparaba. Y aquí me di cuenta y le seguí apuntando a la cabeza y no le pegué, pero por fin le disparé. Así que comí, ahí agrandaron el fuego, pero no caí en cuenta que podía ir a la selva y vi que había otro conejo y lo maté. Entonces seguí dirigiéndome hacia la fogata para dejar la comida ahí. Y como mi invitada especial tenía hambre, se la di y la otra china se la robó. Y cogí un pedazo para mí para dejárselo, para que no se la robara casi toda. Aquí le saqué la ballesta y se me dio por sacarla, meterla y sacarla, o sea, la ballesta. Y en este momento solo estaba esperando a que se hiciera de día para salir, pero ya no quise esperar y salí de noche para seguir cazando. Aquí me puse a recargar y vi un lobo que me intentó matar y le di el botón de correr para irme y cuando llegó le fui pegando flechazo tras flechazo y lo terminé asesinando. Ahí fui por la carne que había dejado cuando maté al conejo. Y se empezó a hacer de día y fui a talar un poquito más de madera. Aquí quería subir, pero luego me caí porque tenía hambre. Poquita, pero tenía. Y antes de comer conseguí más madera. Y vi un coso de bayas, arbusto, y fui por él. Para luego dirigirme a la fogata y poner toda la madera en la misma fogata. Entonces me seguí a explorar, pero recordé algo. Y ese algo eran los cofres. Así que primero maté un conejo porque ya lo había pegado. Me sorprendió que se hubiera podido liberar. Aquí me quedé inconcluso esperando que era lo que era que pensé. Y me dirigí hacia otro árbol porque se me había olvidado.
Aquí quité el botón de correr mientras que talaba más árboles para la fogata. Y ahí dejé caer un trozo de madera y luego me dirigí a la fogata. Obviamente lo recogí. Ahí confirmé si estaba grabando. Me confundí de lugar. Lo metí a la sierra, pero luego ahí sí lo metí a la fogata. Maté un conejito por intruso y cogí la carne. Bueno, me la comí. Aquí le enseñé a mi invitada que podía poner campanas para marcar lugares y todo eso. Y entonces luego me dirigí a hacer cosas, como por ejemplo mejorar el banquito. Después quería ver si tenía algo en el saco, pero no tenía nada. Y volví a recordar los cofres y me dirigí hacia unos. Aquí, por estar pendiente de otra cosa, me apareció un lobo y casi me mata. Pero lo logré eliminar. Bueno, en realidad fue mi invitada especial porque no salió quemada la carne. Entonces le fui pegando una rana y ya vi que se metió al agua, entonces lo maté a punta de hachazos. A que seguí siendo hacia el pescador. Aquí me choqué, pero igualmente fui a la cabaña. Y que había muchos sapos. Intenté conseguir la armadura para pelear contra ellos, pero me hicieron mucho daño. Me fui a la cabañita a refugiarme y pensé que podría entrar un sapo, así que saqué la ballesta para si entraba. Aquí estaba pensando si ir a la fogata para regenerarme más rápido y luego venir. Aquí seguía pensando, estaba mucho en duda si ir o no, porque al salir me podrían matar. Al final opté por sí salir, pero me esperaba una rana, así que antes de salir intenté matarla. Y como me apareció un lobo, intenté matarlo, pero casi no le pegaba flechazos. Y luego entré a la cabaña y me di cuenta que estaba el sapo mayor. Entonces intenté salir por la ventana, pero me tocó salir por la puerta, escapando. Y por cierto, yo no había notado que estaba ese. Me quedé un poco AFK y luego decidí ir a matarlo arriesgando mi vida. Entonces iba a ir a la fogata para que no me mataran, pero mientras que se iba, se hizo de la nada de día. Entonces pensé en volver, pero mejor no, y fui a la fogata. No sin antes matar un conejo. Aquí se robaron mi carne, luego la iba a coger y la cogió mi invitada, pero no sabía y luego me la dio. Aquí fui a matar otro conejo para que me diera su carne. Después de matarlo vi que me dio dos y me las comí las dos. Igualmente fui por otro conejo para matarlo y después de eso me comí la carne. Y por venganza decidí volver al lago para matar ese sapo mayor. Mientras que iba vi que a mi lado estaba la jungla, pero no le tomé importancia. Entonces vi unas ranas y la empecé a matar, aunque estaba fallando mucho. Aquí le pegué un tiro y mientras que se quemaba iba huyendo y luego le pegué otro para rematar, pero lo fallé. Así que le pegué otro y esta vez sí la rematé y me comí la carne. Aquí vi que había otra ranita, pero no la quise hacer daño. Y vi el sapo mayor y le pegué. Ahí se acercó mucho y vi que le podía pegar por la ventana y le pegué para matarlo. Ahí vi que había un sapo y no me quería dejar,
así que lo maté en vez de flechazos a hachazos. Aquí iba a quemar, como pensé que habían dos, iba a quemarlo, pero luego vi que solo había uno y lo intenté matar a punta de flechazos. Aquí lo terminé de matar. Tenía tan poca vida que decidí comer a ver si se me curaba un poquito. Aquí llegó mi invitada especial y para que no me robara nada cogí la armadura antes que ella. Aquí no me dejó abrirla y yo que uy, me salió una armadura, pero en realidad fue que ella la abrió. Aquí casi no me deja abrirlo, pero cuando pude abrirlo me salió una hacha buena, la cual ya tenía y se la ofrecí. Aquí ella la aceptó porque ella tenía una hacha mala. Y ella me dijo que tenía hambre, así que fui a coger una ranita, la cual ya le había pegado un tiro, así que la maté de un golpe y ella se comió la carne. Aquí vimos un lobo y le empecé a disparar. Al final lo maté yo, pero si lo hubiera matado ella saldría mala la carne. Al final fui a la fortaleza, que me caí y subimos. Abrimos y bajamos, pero no podíamos accionar las palancas que estaban ahí adentro. Intentamos llamar a la otra después de un rato. Entonces, como vimos que no podíamos bajarlas, nos fuimos. Marqué el lugar para saber dónde quedaba después de un rato y vi que en el chat había un mensaje y vi que estaban censurados. Cogí madera, pero no me imaginé que el ciervo me llegaría por atrás. Me estaba yendo hacia el lado contrario de la fogata y entonces luego retomé camino y cuando iba a volver a alumbrar al ciervo, lo dejé ciego y seguí yéndome. Volví a intentar alumbrarle, pero me atacó un lobo y corrí con todas mis fuerzas. Aquí miré para atrás a ver si seguía el lobo o el ciervo. Él me seguía el ciervo, pero afortunadamente llegué a la fogata para recuperarme un poquito. Y no recordaba que habían cultistas. Así que le tiré la botella a uno sin darme cuenta que en el mapa habían otros dos. Y no le pude pegar a ninguno, porque cuando le iba a pegar se los llevaron. Al final pudieron matar a todos. Y yo había recuperado mucha vida. Aquí fui por un conejo, pero me desvié por otro, por el más lejano, y no conté con que recuperaron un niño. Y entonces maté el conejo con la hacha, lo cual no me dio la carne caliente. Me comí una cruda para comer, aunque sabía que me hacía daño, y la llevé hacia la fogata. Empezó a llover, pero había puesto el de azul a la fogata, así que no le hacía menos coso a la fogata. La lluvia le hacía menos daño a la fogata. Aquí procedí a ir por más conejos, pero le intentaba pegar en la cabeza y no era capaz, y me volví a dar cuenta que le estaban dando a recargar. Aquí recargué la ballesta, mientras que esperaba, y casi me voy sin la carne. Al final terminé comiéndomela y llevé una. Quise ir por otro conejo, pero habían muchos sapos y me tocó matar a uno de ellos, el cual no me quería dejar en paz. Aquí le pegué un flechazo porque no me quería dejar en paz, como dije anteriormente, y lo terminé eliminando. Fui a por la fogata a echarle más cosas. Entonces vi que había mucha cosa construida y seguí cazando. En este caso a la rana que se metió al agua y pensé que yo no le hacía efecto el fuego y quise comprobarlo. No le pegaba ni un tiro
y me tocó irme un poquito y meterme al agua para saber dónde estaba. Cuando le vi, ahí sí le pegué el flechazo y pude comerme la carne ya que tenía hambre. Y iba a un lugar específico y me di cuenta que iba mal. Entonces fui normal, o sea, giré y les aprovecho para decir algo. Y es que le den like y se suscriban a mi canal como el inicio, lo que dice el inicio. Y me comenten que quieren que juegue. En fin, voy a estar leyendo los comentarios. Aquí fui a la cueva de los niños para ver cuál niño era. Cuando subí intenté matarlo con una brocha. Luego me di cuenta que era una brocha y cambié de hacha y luego ballesta. Que intenté pegarle, pero no fui capaz. Así que luego lo volví a intentar y esta vez sí le pegué. Y vi que se podía hacer en tercera persona y empecé a matarlos así muy lentamente. Y vi que en vez de un solo lobo me faltaban dos. Así que decidí terminar con un lobo para irme con el otro y desde aquí ya estaba pensando en comerme la comida que había dejado todos los lobos. Aquí lo maté y se abrió sola la jaula porque cayó la llave. Entonces entré y vi un cofre y lo abrí. Por suerte me tocó un vendaje que me iba a ayudar más adelante. Y lo cogí y me apareció un lobo como si fuera un refugio para objetos y le empecé a disparar, pero me terminó matando porque me enredé con la puerta. Después de esperar mucho rato, se hizo de día y ya venían por mí. Yo mientras que lo esperaba veía cómo estaba muerto y se me dio por, después de un rato, abrir el mapa. Aquí vi que ya estaban acá. Entonces, esperé muy poco tiempo, giré la cámara y vi que ya habían llegado. Cogieron mi botiquín y ahí mismo me curaron. Y quise ser el primero y rescaté al niño. También se me olvidó que tenía el niño en la bolsa. Entonces decidí seguir yéndome y como me dio hambre todo ese tiempo, seguí comiendo. Y vi que se había llevado casi toda la carne, pero dejaron uno listo y me lo comí. Aquí iba hacia el coso, le comenté a la otra que viniera conmigo para que pudiéramos activar las palancas. Entonces mi invitada especial entró de primera y bajamos la columna. Aquí estaba esperándola para que pudiéramos activar toda la palanca. Y ella vio lo que estaba atrás de la cosa de lo que está cerrado. Entonces yo le dije que era normal y procedió a irse. Después de un rato y cuando llegó la mujer, la otra, ella no quiso volver a venir y no pudimos activar las palancas. Entonces yo le dije que ya pa' qué y después de un rato nos fuimos. La mujer
se fue y yo volví a marcar el coso para que mi invitada supiera dónde era. Después de eso, estuve esperando por un muy buen rato y se me quitó el coso. Entonces volvió ella, la otra, y al final mi amiga no quiso venir, la invitada. La esperé por mucho tiempo y nada que venía y volvió a marcar. Como se hizo de noche, le dije que ya mejor ni viniera y me fui al campamento. Aquí que me fui al campamento, vi el chat que todo era marcado, que yo marqué. Entonces fui rápido antes de que se oscureciera, pero se hizo oscuro antes de que pudiera ir. Intenté refugiarme, pero dije, ¿para qué? Voy a continuar. Y entonces fui por un cofre que había visto en el mapa y a mi invitada especial la estaban matando. Y yo no me di cuenta y solo lo único que hice fue abrir el cofre. Aquí justamente me salió un vendaje y resulta que ahí ya la mataron. Pero intenté subir y me apareció un lobo. Le pegué un ballestazo. Bueno, no. Vi que estaba trabado y me confié y se destrabó. Me quedé muy poca vida, pero lo logré matar. Y ahí vi al ciervo y al hombre para saber dónde estaban las escaleras. Aquí cogí el carbón. Mientras que esperaba que se hiciera de día para que el ciervo no me matara en el proceso. Aquí esperé por bastante tiempo, con la vida muy baja. Y ya se estaba haciendo de día. Entonces le empecé a alumbrar mucho y luego fui a revivir a mi invitada especial. Ahí puse marcador por accidente. Y en fin, seguí continuando, me enredé en un pozo. Y mientras que iba, me di cuenta de algo y casi me mata un lobo. Ahí vi que ella estaba con un lobo también. Me di cuenta que le había pasado. Y le intenté matar el lobo desde lejos. Aquí yo corría por mi vida para que no me mate. Y le intenté pegar más flechazos, pero no fui capaz. Y aquí la otra le estaba robando lo que tenía a mi invitada. Fui a revivirla, pero con esos troncos de madera que iba agarrando poco a poco, nada que me dejaba revivirla. Así que los fui agarrando yo y ya la empecé a revivir. Pero antes de revivirla la terminó reviviendo la otra y no le devolvió nada. Entonces yo me quedé haciendo algo y vi que todavía tenía el vendaje y lo aproveché para curarme. Aquí ya caí en cuenta y luego vi que tenía todavía el vendaje y me curé. Fui a la fogata para depositar las cosas. Como estaba corriendo tenía mucha hambre y yo no me había dado cuenta. Y procedí a matar un lobito para que me diera de comer. Una vez que vi que ya había soltado todo, empecé a comer. Y me dirigí hacia la fogata y vi que esa cueva ya la habíamos cogido en buen aspecto. Y procedí a echar todo en la fogata.
Ahí estábamos haciendo un camino de árboles y la niña justamente puso la cama donde estaba el camino. Entonces yo procedo a ir y robar la cama para ponerla en otro lugar. Cuando ya la puse en otro lugar, procedí a quedarme quieto. Ahí fue donde vi a Dino Kids y me quise ir por el tercer niño. Spoiler, no lo pude recuperar. Fui yéndome y a ver si estaba desbloqueado el camino o no. Y tenía pensado acabar el video cuando estuvieran todos los niños, pero en el transcurso del camino me pasó algo que ni yo mismo me lo esperaba. Más adelante intenté matarlos a los lobos, pero al final no quise porque era muy probable que me mataran. Entonces seguí continuando y me enredé y me terminé encontrando con un lobo alfa. Intenté conseguir el vendaje, pero me llegaron osos por atrás, me pegó el oso alfa y me morí al final.